Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Comparto hoy lunes el momento de la palabra. Hay un versículo de la Biblia, del libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 7 al versículo 14. Este versículo, siempre que lo leo, me es curioso porque de alguna manera es proclamado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y en cierta manera es extensivo a nosotros los creyentes, ¿verdad? Los que hemos recibido esa herencia de fe, ¿verdad? Y que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido salvados, ¿verdad? Por esa fe en el Dios de este pueblo, el pueblo de Israel. Esto, y es un llamado, ¿verdad? De Dios, es una exhortación al pueblo. Siendo pueblo de Dios, reciben la siguiente exhortación. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si lo hacemos extensivo a nosotros, los creyentes, los cristianos, si se humillara el pueblo cristiano, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un versículo muy hermoso, ¿verdad? Un llamado, una exhortación inspirada por el Espíritu, ¿verdad? Para el pueblo. Y que es un bálsamo, un aliciente, porque es una invitación del Señor. Pero siempre está la pregunta, pero es que el pueblo de Dios ora. El pueblo de Dios tiene liturgia, prácticas religiosas, es devoto a sus, ¿verdad? A sus actividades culticas. Y en cierta manera, esto hace pensar profundamente y con detenimiento, no a la ligera. ¿Qué pasa? ¿Por qué el llamado de Dios al pueblo, si es el pueblo santo de Dios, es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo llamado, ¿verdad?, a hacer las buenas obras y a llevar luz y esperanza a otros y a otras? Y yo no pienso en nadie, yo pienso en mí como creyente. Porque, ¿verdad? Cada cual reflexiona con respecto a su comunión con Dios, y yo, ¿verdad? No quiero utilizar a nadie, me escojo yo mismo. Y me pregunto a mí mismo si realmente estoy invocando el nombre del Señor, si estoy orando con devoción al Señor, si estoy buscando el rostro de Dios, si me he convertido de mis malos caminos. Lo peor que podemos hacer los creyentes es pensar que ya somos santos, santitos, y verdad, mira, revestidos ya de esa santidad y pureza. No, somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, y lo pueden ver los que nos rodean, que no somos perfectos. Hemos creído en el Señor Jesucristo, el Señor nos ha justificado por su amor y compasión, pero necesitamos ser transformados. Yo necesito transformación de Dios, ¿verdad? Y esa proviene del Espíritu, así es, del Espíritu de Dios. Así es que la voz del Espíritu, esa, ¿verdad?, conciencia que nos ilumina de día a día, porque esto es día a día buscando el rostro de Dios, dice, en el discernimiento correcto y apropiado de la voluntad de Dios, no de mi voluntad, no en la satisfacción de mi ego. Y mi práctica religiosa no debería
No debería, ¿verdad? Nos vamos a veces por la tangente, pudiera uno caer en, ¿verdad? En la trampa, por así decirlo, de tener intensamente un enfoque religioso o litúrgico que propenda a, mira, a la satisfacción de mi propio ego. Me explico. Esto es un tema un poquito profundo y, ¿verdad? Explicarlo no es tan sencillo, pero tratamos, miren. Yo puedo sí orar y clamar y pedirle a Dios. Y estoy pendiente a la bendición de Dios, a la prosperidad de Dios. Mira, que Dios me prospere, que Dios me bendiga, que Dios me haga profeta de naciones, que Dios me haga padre de multitudes, que me dé el liderazgo que quiero, ¿verdad? Y estoy buscando cosas que alimenten ¿verdad? Mis deseos, por así decirlo. Pero ¿y qué pasa con Dios? Que es que Dios no es suficiente. Si ese es tu mayor tesoro, ese es mi mayor tesoro, Dios mismo. En ocasión, y no es que esté mal pedir por prosperidad, porque mira, si Dios quiere prosperarte, te va a prosperar, porque esa es su voluntad. Si no quiere prosperarte, pues no te va a prosperar, pero de todas maneras sigue siendo Dios y está contigo y te ha dado lo más valioso, la salvación, y te acompaña. Y el Espíritu Santo te sostiene y te da fuerzas nuevas. Oramos por sanidad, por la unción, por verdad que se sujeten las potestades y los demonios y que cuando lleguemos tiemble cielo, mar y tierra, porque llegaron los ungidos y los escogidos. No funciona así. El poder es de Dios. Ante Dios tiembla el cielo, el mar y la tierra, pero no ante nosotros, porque nosotros somos vasijas de barro, frágiles en sus manos, que cometemos errores y que en su misericordia Él nos usa siendo insuficientes, porque ¿quién es suficiente? Escuché por ahí, ¿verdad? O hice una lectura y tiene toda la razón la expresión: ¿quién es suficiente delante de Dios? Nadie. Su gracia, favor, amor y bondad, que si Dios te dio el don de sanidad y se sanan los enfermos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero aún en la enfermedad tenemos la certeza y la fe y la convicción espiritual de que Dios está contigo. Quizás hay sanación, quizás no hay sanación, pero siempre Dios está, y sobre todas las cosas está obrando para el bienestar de tu alma, de tu comunión con Dios. Somos seres creados por el Eterno para la eternidad. Así es que no podemos reducir, ¿verdad?, nuestro enfoque religioso, nuestro enfoque espiritual, a meramente obtener cosas, la prosperidad, el liderazgo, que Dios nos lleve a las naciones y que el dominio y el poder que tengamos, que la influencia, que la autoridad espiritual, que los dones que tengamos nos hagan ser, ¿verdad?, personas distinguidas, muy reconocidas por otros y por otras, cuando esa no es necesariamente la voluntad de Dios. Pudiera ser que Dios ha escogido seres especiales y los capacita y los lleva a las naciones, claro que sí. Y Dios le da autoridad a quien Él le quiera dar autoridad, claro que sí, eso es la voluntad soberana de Dios. Y eso se valora y se respeta y ¿verdad?, se admira a esas personas que Dios usa de esa manera. Lo que quiero puntualizar es que no a todo el mundo Dios le va a entregar las naciones, no a todo el mundo va a ser rey y reina, no a todo el mundo le va a dar la influencia o ¿verdad?, el reconocimiento de otros y de otras, pero a todo el pueblo le dará lo más valioso, a su Hijo amado, que le concedió la salvación, y a su propio Espíritu,
Espíritu Santo que le conecta con el Padre, con el Eterno. ¿Quién es? El poderoso. Suyo es el poder, suya es la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En ocasiones tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestros deseos y comenzar a orar como Dios quiere. A veces pedimos como no sabemos, pero no se preocupe, hermano, que aún en esa debilidad o en esa fragilidad humana que tengamos, el Espíritu ora e intercede por nosotros con gemidos indecibles y ora por lo que el Padre ha querido expresar. Dice la palabra que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, Él nos escucha. Así es que su voluntad soberana, sus propósitos que son mucho más elevados, mucho más perfectos, sumamente perfectos, 100% perfectos, su voluntad buena, agradable y perfecta es la que debe entrar en el centro de nuestra veneración, devoción y adoración a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en ese momento de tristeza, de oscuridad, le dijo: Señor Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente le dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si la voluntad de Dios conlleva alguna bendición material, pues bendito sea Dios, porque Dios hace como Él quiera. Pero aunque no se exprese de la manera en que querramos necesariamente, aunque Dios nos lleve por otros caminos, mire, aunque no tengamos ninguna influencia con nadie, o influencia, ¿verdad?, en este mundo moderno, globalizado, o transgeneracional, o multicultural, aunque no tengamos, ¿verdad?, ese approach a lo que son, y no seamos influencers, ni mucho menos, pero de alguna manera nos utilizará el Señor para su gloria, porque a fin de cuentas todo culminará en la glorificación del eterno Dios, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, quien es el digno de recibir el reconocimiento por los siglos de los siglos. Mira, quizás Dios nos permita tener influencia con una persona. Ese es nuestro nivel de influencia. Pero nuestro testimonio de vida, nuestro amor, nuestro compromiso con Dios y nuestra devoción a Dios y el amor al prójimo nos lleva a ser instrumento de bendición a esa persona. Quizás estando en un hospital enfermo, por tu proclamación, por tu fe y por tu convicción en el Señor, inspiras a otros a tener fe y a tener confianza en el eterno Padre. Así que la multiforme gracia de Dios nos cubre, nos acompaña y nos permite, ¿verdad?, para detenernos un momento en el caminar. No se trata de un activismo de orar, 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 sin saber por qué se ora. No, de orar con discernimiento, con sabiduría, esperando respuesta que viene de lo alto del Eterno. No mi respuesta, porque mi respuesta se manifiesta en deseos terrenales para quizás la satisfacción pudiera ser, ¿verdad?, de mis deseos, de mi ego, pero los propósitos de Dios son más elevados, son más grandes, son agradables y perfectos y siempre redundarán en el bienestar de nuestra alma y redundarán en la bendición de poder conectar con Dios, agradándole, haciendo su voluntad. De verdad, que lo que hace feliz al alma de un ser humano, lo que llena ese vacío existencial enorme que tiene todo ser humano, es conectar con el Padre. Eso le da al alma una felicidad tan profunda que le hace
rebosar. Vean y prueben que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Traté de explicar un poco un tema muy complicado, pero vuelvo a leer el versículo. Quizás, ¿verdad?, alguien lo explique mejor que yo y tenga, ¿verdad?, esa sabiduría, ese don de poder explicar la palabra, ¿verdad?, con esa adecuacidad, ¿verdad? Pero más o menos, es un pie forzado para que usted le dé pensamiento, si se inspire y motiva también a explicarlo y a darle pensamiento a todo esto, ¿verdad? Que el Señor ha querido que veamos, que analicemos, que entendamos de alguna manera para repensar nuestros caminos y para reflexionar sobre nuestro proceder. Vuelvo y leo el versículo bíblico. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Suena un poquito fuerte el hecho de que creyentes o pueblo escogido se tengan que convertir de sus malos caminos o que tengan pecado, pero esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Somos escogidos por Dios, amados por Dios, pero seguimos siendo seres humanos, vasijas frágiles. Pero su gracia nos alienta y nos inspira a ser un poquito mejor cada día y a recibir la transformación que proviene de Dios, la transformación que es posible gracias al poder santificador del Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo en lo más profundo de su corazón, que les llevará a toda verdad y a toda justicia. Que tenga excelente noche, Dios te bendiga y comparte la palabra del Señor de la manera que sea con otros y otras. Bendiciones.